Buen día, como bien sabemos en este momento estamos hablando de Cien años de soledad, una obra escrita por Gabriel García Márquez, publicada en el año 1967. Esta obra trata pues de la familia Buendía. La familia Buendía está conformada inicialmente por José Arcadio y Úrsula Iguarán. Ellos los dos son primos hermanos, sin embargo pues deciden casarse. La historia pues va trascendiendo de una forma muy misteriosa. En primera instancia pues vemos la disputa que hay entre Prudencio y José Arcadio debido al mismo tema del matrimonio. Pues entre Prudencio y José Arcadio hay una guerra con sus dos gallos. El gallo de Prudencio pierde y el de José Arcadio gana. Prudencio pues enfurecido, digamos que toca temas muy privados de la familia, de la pequeña familia, y José Arcadio pues inconforme con esto no se dejó pues ofender, digámoslo así, y toma la decisión pues de matar a Prudencio. A raíz de esto, Prudencio pues acecha, el alma de Prudencio acecha a José Arcadio, y entonces ellos deciden partir con Úrsula y con ellos pues va una cantidad de personas. Cuando ya llevan varios días viajando, pues José Arcadio tiene como una premonición, y en esa premonición pues digamos que decía que se quedaran ahí y que ahí donde se iban a quedar se iba a llamar Macondo. A raíz de esto, pues se crea Macondo, que es donde ellos se establecen, forman un pueblo, forman, bueno, una comunidad. Inicialmente, pues es obviamente con pocas personas. Nacen sus hijos, José Arcadio, Aureliano, Amaranta, y también pues deciden adoptar a Rebeca. Con la llegada de Rebeca pues llega la peste del insomnio. Fue una peste pues en la que no podían dormir, y a raíz de no poder dormir pues se generó otra peste, que fue la peste del olvido. Digamos que fue una peste terrible porque no hay nada peor que uno olvidar lo que ya conoce. Esta peste parece, digamos que algo irreal, algo que no puede suceder, y resulta que es más común de lo que creemos. Lo que hizo José Arcadio en la peste del olvido pues fue marcar, digamos, todo lo que ellos conocían, los objetos, como decir, si era una vela, entonces marcaban que era una vela. Y la peste del olvido fue tanta que hasta olvidaron leer. Es decir, ya ellos, o sea, no sabían qué eran lo que estaban viendo. Y es algo que sucede en la realidad. Olvidamos lo que en realidad debemos de ver. La falta de educación nos permite que nos invisibilicemos y prestemos atención a esas cosas que son importantes. Y eso también es una peste del olvido en la actualidad. Bueno, pues también vemos la llegada de Melquiades, un gitano que pues enmarca un antes y un después en la vida de José Arcadio, el cual se obsesiona con los secretos de la alquimia y pues empieza a experimentar constantemente, empieza a idealizar cosas del mundo, pero sin embargo al mismo tiempo pues va dejando de lado su vida personal como lo es su esposa y sus hijos, en el afán pues por comprender la alquimia y la realidad, y quiere pues tener una conexión con lo que está sucediendo, sino que con tanta curiosidad pues olvida, digamos que se desprende del plano terrenal y digamos que enloquece y digamos que pasa sus últimos años de vida atado a un árbol, y hasta ahí llega la vida de José Arcadio. Pero el libro no solamente se queda ahí, con el olvido. El libro también toca temas muy importantes como lo es la política, la economía y los problemas sociales. A pesar de que es un libro que parece que es de mítica, que es algo irreal, digamos que dentro de su irrealidad todo parece muy verídico. En este caso pues vemos la guerra que se empieza a formar pues entre los conservadores y los liberales, al momento que llega pues el corregidor que exige que pinten todas las casas de azules, y José Arcadio no, un momentico, esto es algo que pues no puede pasar porque ellos siempre habían sido pues una comunidad de libre albedrío. Siempre podían convivir de la forma que a ellos más les pareciera, la forma que a ellos más les gustara, pero cuando llega pues el corregidor, todo cambia, empiezan a llegar soldados, y en este caso pues conservadores. Digamos que en ese entonces pues Aureliano también se mete como en esa lucha, y pues Aureliano se convierte en el líder de los liberales y se empieza a formar una guerra constante, la cual dura años y años y años por querer la tenencia de esa tierra. Entonces esa comunidad, o sea, Macondo pierde la paz, pierde esa paz que tenía, esa paz con la que se había conformado. Ya no es ese espacio de liberación en el que ellos vivían, eso se acaba. Y es algo que, o sea, se mira todavía, es algo que nosotros como sociedad podemos percibir, y es la guerra en la que aún estamos. Y los conservadores y los liberales toda la vida han tenido esa disputa de que yo quiero mandar, yo quiero ser, y muchas veces olvidamos, nosotros en la actualidad hemos olvidado todas esas guerras y esas masacres que hubieron en años anteriores, y como ya no existe el conservador y el liberal, pues entonces pensamos que es algo que ya no sucede, y es mentira. Ahora tenemos otros partidos, o mejor dicho, ya no nos dividimos por partidos, sino que nos dividimos por izquierda, yo soy de la izquierda, yo soy de la derecha, yo estoy con Petro, yo estoy con Uribe. Entonces, o sea, aún continuamos esa misma disputa. Digamos que es algo que se sale del libro y se convierte en una realidad, y que aún sucede en la actualidad. Bueno, pero no nos quedemos también solo en la guerra. El libro también nos da a conocer un contexto económico y de inversión en Macondo, gracias pues a Aureliano el Triste, el cual influye de una gran forma, trayendo consigo pues el telégrafo, el cine, creando pues una fábrica de hielo, lo cual permite que pues Macondo surja económicamente y que sea reconocido ante personas del exterior. En este caso pues vemos cómo llegan empresarios con ganas de invertir, de producir en el sector de las bananeras. Esto fue de mucho auge, tuvo mucho auge económico para Macondo. Sin embargo, los agricultores pues hicieron una protesta, y a raíz de esto pues todo decae, se acaban las bananeras, los agricultores sufren,
la economía baja y los inversionistas se marchan con todo, con las regalías, con lo invertido y para Macondo solo queda la ruina, la explotación y es algo que nos llevaría prácticamente a centrarnos en la masacre pues de las bananeras, ¿no? Cuando hubo como ese estallido laboral por parte de las personas que trabajaban allí. Entonces, el libro se convierte muy real porque son sucesos que han pasado en Colombia y el autor los descifra de una forma que parece mítico, sin embargo, al momento de nosotros leer la historia colombiana, pues se asemeja mucho también a lo que nos muestra el libro. Y bueno, vemos que llegan unas fuertes lluvias, ¿no? Es como ese llanto de que todo terminó, de que Macondo está quedando como al inicio en nada, de que la gente empieza a abandonar la tierra, de que Macondo prácticamente queda en soledad, entonces está como ese llanto de la tierra, que son años y años y años de lluvia, y Úrsula solo espera que estas cesen para ella también terminar con la soledad que ha traído durante años, siendo la matriarca de una familia, sacándola adelante, criando sus hijos, estando con su esposo, y obviamente con el pueblo al que ella ayuda a crear. Vemos también el último descendiente de la familia Buendía, que se cumple la profecía. Este nace pues con cola de marrano y vemos como ese Big Bang de ida y vuelta, como el primero de los Buendía, José Arcadio pues muere atado a un árbol y luego vemos al último de su generación nacer con cola de marrano y aparte de eso pues muere devorado por las hormigas y vemos como la historia pues se convierte en un ciclo repetitivo, que todos se repiten los nombres, se repiten los personajes, digamos que muchas historias no terminan, pero cuando vuelve a iniciar otra, digamos que vuelve y la retoma y básicamente pues eso fue lo que descubrió Aureliano Babilonia a través de los textos de Melquiades. Era el momento de leer, pues se da cuenta de cómo era la muerte pues de su antepasado, en este caso el patriarca de los Buendía, y cómo es la última muerte de sus descendientes, que en este caso es el niño con cola de marrano, y sale la frase donde dicen que pues las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen segundas oportunidades sobre la tierra. Y pues esta frase nos lleva a que pues las estirpes pues obviamente son ellos los cuales tuvieron una descendencia durante 100 años de soledad porque todo fue repetitivo, no hubo una secuencia, siempre caían en tragedia, siempre tragedia tras tragedia, cada generación tenía consigo una tragedia diferente y es lo que pasa en la actualidad. No trascendemos, no trascendemos, siempre nos quedamos en lo mismo, no vemos más allá de lo que puede estar al frente de nosotros, nos concentramos y nos acomodamos en lo que nos parece bien y no avanzamos. Entonces, a partir de ese momento comienza la soledad, porque la soledad no es estar yo solo conmigo misma, la soledad es cuando algo se repite y la vida pues va perdiendo el sentido. Y básicamente pues es eso. Muchas gracias.